En España, en junio de 2021, entró en vigor la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia y se despenalizó la muerte asistida en algunas circunstancias. Muchos lo festejaron, pues la forma de entregárnoslo los medios de comunicación fue muy persuasiva. Y admito que yo en lo particular hasta hace muy poco pues no lo veía como algo necesariamente malo. No había investigado nada sobre el tema y consideraba que querer alargar la vida hasta el infinito, eso que vemos en los hospitales, en los que una persona está prácticamente en estado vegetativo y que solamente sobrevive o sigue viviendo gracias a las máquinas y a los medicamentos, pues era algo innecesario en muchos casos, y lo sigo pensando. Pero cuando investigas qué ocurre en países en los que leyes como la que se aprobó en España llevan ya años en vigor, entiendes mejor de qué se trata y hacia dónde avanzamos. Hay que tener en cuenta que cuando van a aprobar una ley, por muy macabra que sea la intención que se esconda detrás, pues siempre nos la van a presentar de una manera en la que lo primero que pensemos es que nos están haciendo un favor, que están resolviendo un problema. La manipulación es clave para que aceptemos lo que sea que quieran introducir en nuestra sociedad. No te dirán que con esta ley lo que quieren es poder legalmente acabar con la vida de cuantas más personas mejor, en especial ancianos, enfermos mentales y pobres, y ahorrarse el gasto que representa cuidar a personas enfermas, especialmente durante su vejez. Tampoco te dirán que uno de sus principales objetivos es destruir nuestro instinto de supervivencia. Todo esto es exactamente lo que quieren hacer y en este vídeo os lo voy a demostrar de una manera muy clara, pero evidentemente no nos lo van a presentar así. Para aprobar la ley y lograr que la gente mayoritariamente la apoye, siempre van a ponernos un ejemplo muy concreto, presentado de una manera muy concreta para lograr conectar con nuestras emociones y manipulando el lenguaje de una forma retorcida. Lo harán de tal forma que si uno no está adiestrado para detectar la manipulación, pues puede ser víctima de ella. Los españoles tenemos una ventaja, al igual que los países hispanoamericanos, donde aún no se ha llegado a aprobar ninguna ley de la eutanasia, pero pues llegará. Pues la ventaja que tenemos es que no somos los primeros en aprobar una ley así. Hay países que, por desgracia, tienen ya leyes de eutanasia aplicándose desde hace años. Y analizar qué ha ocurrido en esos países y qué está ocurriendo ahora mismo, cómo empezaron y cómo están acabando, pues nos prepara mejor y nos muestra exactamente hacia dónde nos dirigimos y a dónde quieren llevarnos con la llamada muerte digna. Hablaremos concretamente de Canadá y empezaremos viendo la cronología desde que se aprobó la ley de la eutanasia allí. Esto lo encontramos en la web oficial del gobierno de Canadá. En febrero de 2015, la Corte Suprema de Canadá dictaminó que había partes en el Código Penal que tendrían que ser eliminadas para ajustarse a la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Claro, pues específicamente la parte en la que prohibía que un médico pudiese cargarse a su paciente, pues esa parte como que les estorbaba un poco y la tuvieron que eliminar del Código Penal. En 2016 se aprobó la legislación necesaria para que los canadienses pudiesen solicitar la asistencia médica para morir, así es como la llaman. Y en 2020 se presentó el proyecto de ley C7 que ya extendió la elegibilidad de ser eutanasiado a personas que no necesariamente estuviesen en la fase final de su vida. A partir de ese momento la edad mínima para solicitar la eutanasia en Canadá son los 18 años, tal y como vemos en la web oficial de Leyes y Justicia canadiense. Y en 2021 se aprobó una revisión que realiza cambios importantes sobre quién puede ser elegible para obtener asistencia médica para morir y el proceso de evaluación. Estos cambios surten efecto inmediatamente. Vamos a ver los requisitos para poder acceder a ese servicio. Ser elegible para servicios de salud financiados por el gobierno federal, tener al menos 18 años de edad y ser mentalmente competente, tener una condición médica grave e irremediable, hacer una solicitud voluntaria de MATE, que es, pues, pedir que te maten, que no sea el resultado de presiones o influencias externas, y dar consentimiento informado para recibir MATE. Ahora vamos a ver qué entienden por condición médica grave e irremediable. Que tenga una enfermedad o discapacidad grave y atentos,
excluyendo las enfermedades mentales hasta el 17 de marzo de 2023. ¿Vais viendo la progresividad? A partir de marzo de 2023, en Canadá, ser diagnosticado como alguien con un trastorno mental será suficiente para poder pedirle a tu médico que te mate. Y cuidado, ¿sabéis quién solicitó que personas con trastornos mentales pudieran acceder a ese servicio? Entre otros, la Asociación Canadiense de Psiquiatría. Aludieron que era muy discriminatorio que personas con trastornos mentales no pudieran acceder a ese derecho. Los pacientes con una enfermedad psiquiátrica no deben ser discriminados únicamente por su discapacidad y deben tener disponibles las mismas opciones con respecto a la MAID, como disponible para todos los pacientes. Traducción: nuestros enfermos mentales también tienen que tener el derecho de pedirle a su médico que les mate. ¡No los discriminéis! Y diréis, sí, pero el paciente tiene que dar su consentimiento. Vale, pero ¿hasta qué punto una persona diagnosticada con una enfermedad mental tiene que ser autosuficiente como para tomar decisiones de este tipo? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas diagnosticadas de depresión con tendencias suicidas? ¿Cuánto tardaremos a ver a psiquiatras y psicólogos diagnosticando trastornos mentales a sus pacientes para abrirles la puerta al suicidio asistido a personas que en un momento determinado de su vida pueden tener esa tendencia? ¿Dónde quedará la importantísima labor de los psiquiatras y psicólogos, los buenos, que asisten a personas con tendencias suicidas y precisamente luchan por la prevención del suicidio? Si ahora van a poder ir, firmar un documento y que les mate legalmente su médico. El editor jefe de la revista Journal of Ethics in Mental Health, el Dr. John Maher, escribió en un artículo: soy psiquiatra y en los últimos años he tenido pacientes suicidas que me han pedido asistencia médica para morir. He explicado que esta no es una opción porque no se están muriendo, su muerte no es razonablemente previsible y la ley canadiense no permite el servicio de MAID para las personas que viven con una enfermedad mental. Pero ahora, con la decisión Truchon de la Corte de Quebec, parece que todo está a punto de cambiar y estoy horrorizado por la injusticia. Hace unos días, una paciente de 30 años con una enfermedad mental muy tratable me pidió que terminara con su vida. Sus angustiados padres acudieron a la cita con ella porque temían que yo pudiera apoyar su petición y que no pudieran hacer nada al respecto. Es horrible que tengan que preocuparse de que, al ir a un psiquiatra, su hija puede ser asesinada por ese mismo psiquiatra. Ese mismo paciente me decía: que me mate un médico no es suicidio, es totalmente diferente. ¿Qué os parece? Pero claro, el gobierno canadiense ni siquiera esconde el interés económico que hay detrás de todo esto. En la web de la Oficina de Presupuesto Parlamentario encontramos este PDF. Estimación de costos para el proyecto de ley C7, asistencia médica al morir. Y en él encontramos esta tabla. Y aquí podemos ver un cálculo específico del dinero que se ahorró el gobierno canadiense en 2021 gracias al suicidio asistido de la gente. La reducción bruta prevista en la atención de la salud y los costes sanitarios de media que representa el proceso final de la vida versus los gastos derivados de que la gente solicite que la maten. Concluye que el proyecto de ley C14 ha repercutido en 2021 en una reducción neta de costes de 86,9 millones de dólares. Y no tienen ningún tipo de problema en publicarnos esto. Por cierto, tenéis todos los enlaces en la descripción por si alguien quiere verlo más detalladamente. Y llegados a este momento, amigos, os voy a decir algo. Hay médicos muy buenos y estoy convencido de que son mayoría, por lo menos aún. Pero también hay médicos que por unos cuantos euros o dólares estarían dispuestos a todo. Y creo que en estos últimos años lo estamos viendo más claro que nunca. Renunciarían a toda ética médica y se aprovecharían del desconocimiento y vulnerabilidad de un paciente y harían cualquier cosa por un puñado de euros. Como ya los tenemos aquí en España realizando abortos, pues también podrían matar a gente ya nacida. No tengáis ninguna duda de ello. Y esto de la eutanasia o la muerte asistida, como vemos, empieza supuestamente para unos casos muy concretos y poco a poco se va expandiendo con la idea de abarcar el máximo número de personas posible. Y lo hacen convirtiéndolo en un derecho, como una conquista.
Y esto, sumado a la difusión de la idea de que la vida no merece la pena ser vivida, que para qué vamos a aguantar tanto sufrimiento, o para qué vamos a esperar tanto a morir. Claro que va contra nuestra propia naturaleza y contra nuestro instinto de supervivencia, pero de verdad que sorprende descubrir hasta qué punto desde el exterior se logra influenciar a la gente en este tipo de cuestiones. También se encontraron casos de personas que sencillamente, pues, por sus condiciones de vida, gente pobre que vive en la calle, por ejemplo, pues solicitan este servicio. Y con las reformas que la ley ya hemos visto que progresivamente va a ir experimentando, también ocurrirá aquí en España. En unos pocos años tendremos a miles de personas sanas que por estar deprimidas o por estar pasando una mala etapa que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas, pues podrán verse tentadas de pedirle a su médico que les maten. Y se habrá creado un clima en el que esto será prácticamente recomendable y la mejor solución, la mejor alternativa, como ya ocurre con el aborto. El objetivo es que lo acabemos percibiendo como un acto de valentía, como un acto de liberación absoluta, por paradójico que parezca. Y os voy a decir lo que pienso. La naturaleza humana es el mayor enemigo y obstáculo de quienes están promoviendo todo esto. Y no tengáis duda de que van a por ella. Lo estamos viendo muy claro con la ideología de género, en la que si por naturaleza somos hombre o mujer, pues ellos quieren cambiar esto. También lo vemos clarísimo con el acto antinatural que representa el acabar con la vida de tu propio hijo. Y lo vemos ya con el aborto. Ya lo han logrado. ¿Y ahora qué les queda por conseguir? Pues como os digo, anular nuestro instinto de supervivencia. Convertirán en derecho pedirle a un médico que nos mate y encontrarán la manera de convencernos de que hacerlo es algo liberador a lo que aspirar. Y lo tendrán difícil porque ¿qué hay más natural que nuestro propio instinto de supervivencia? Pero recordad el vídeo que hice sobre The Black Alien Project y entended ese fenómeno viral de la autodestrucción. Porque lo repito, acabar con nuestro instinto de supervivencia es uno de sus máximos objetivos. Y esto va mucho más allá de intereses puramente económicos. Porque quienes están detrás de todo esto no buscan otra cosa que destruirnos. Y este en particular es un tema que no había casi tratado antes, pero ahora lo veo muy claro. Así que haré más vídeos sobre ello y recordad que todo esto está relacionado con la dignidad humana y su afán de destruirla. Y puede que algunos no entendáis ni compartáis lo que voy a deciros ahora, pero lo que estamos viviendo, lo tengo cada vez más claro, trasciende lo cultural. Quienes están detrás de todo esto tienen muy claro lo que están haciendo y para quién trabajan. Nada más. Me ha llevado muchas horas de trabajo e investigación para la realización de este vídeo y no sé por qué me parece que este tampoco lo voy a poder monetizar. YouTube no es precisamente un gran promotor de la dignidad humana, como sabéis. Así que si te gustó y valoras mi trabajo, te agradeceré enormemente tu donativo económico, por pequeño que sea. Y muchísimas gracias de corazón a todos los que ya me apoyáis. Un abrazo.